Les doy la bienvenida a este tercer video en el que vamos a seguir con el tema de la autoría. Seguiremos con las clases de autoría. En el anterior vimos la autoría individual o directa, la coautoría y ahora es el turno de la autoría mediata. Aquí vamos a analizar ese instituto con sus reglas y cuáles son los supuestos que abarca. Esta autoría mediata, entonces, como tercer categoría, es definida por Helmut Pfister señalando que es autor mediato quien, dominando el hecho y reuniendo las características objetivas y subjetivas del tipo, se vale de otro, un instrumento, para cometer el delito. Aquí entonces tenemos que hay un dominio del hecho que tiene la persona de atrás. El instrumento carece de ese dominio del hecho. Respecto de nuestra legislación, Edgardo Dona señala que cuando el artículo 45 habla de determinar a otro, esa categoría de determinador que mencionamos y que Zaffaroni capitaliza de la mejor manera, dice que ese determinar a otro es más que la instigación, incluye la autoría mediata. Y hay que distinguir entonces quién es autor mediato y quién es instigador. Y los ejemplos ayudan. Por ejemplo, si yo mando una bomba a través de un mensajero y ese mensajero ignora que está transportando una bomba o una carta bomba, el cartero, será autor mediato. Ahora, si yo, mediante recompensa, convenzo al mensajero para que la entregue, de modo tal que el mensajero está al tanto de que lo que está transportando es un explosivo, entonces yo seré instigador respecto del mensajero que va a ser autor. La cuestión es que el autor mediato tiene el dominio del hecho y subordina la voluntad del instrumento. El dominio del hecho lo lleva a través del control de la voluntad del instrumento. En cambio, el instigador lo que hace con su persuasión es que ya esa persona no es más un instrumento, sino pasa a ser un autor. Se corrompe a esa persona, creándosele el dolo. Hay que ver que la autoría mediata y la instigación tienen, bueno, según distintas visiones, distintos efectos sobre la tentativa, cuando hay principio de ejecución. Respecto de la instigación, recién va a haber principio de ejecución con los actos de ejecución que lleva adelante el instigado, y si el instigado directamente no realiza la acción, entonces, bueno, no habrá comienzo de ejecución ni consecuencias para el instigador, por el principio de accesoriedad. Ahora, respecto de la autoría mediata, hay distintas posiciones. Algunas de ellas permiten que el principio de ejecución a los fines de la autoría mediata se coloque antes de que empiece a realizar los actos el instrumento, los actos ejecutivos. Así, por ejemplo, en la visión de Jacobs, empieza a ejecutar con la acción de terminar de influenciar al otro. Roxin propone otra idea, es cuando le traslado el suceso a manos del otro. Y en el ejemplo del mandar la bomba a través de un mensajero que lo ignora, sería cuando yo le doy el paquete a ese mensajero. Ahora, por ejemplo, para Frank, el autor mediato ejecuta mediante la persona del instrumento y no antes de esta. Con lo cual, en esta última visión, habría principio de ejecución con la misma lógica del autor instigado. Ahora vamos a ver cuáles son los supuestos de autoría mediata. Para algunos, el primer supuesto es cuando hay una actuación del instrumento en el cual no hay conducta, lo hace sin acción, porque acude una causa de exclusión de la acción.
Esto es, acto reflejo, fuerza física irresistible o estado de inconsciencia absoluta. Volvemos al ejemplo que dimos de que quiero romper una vidriera y empujo a otro para que la rompa. Ese otro está sujeto a fuerza física irresistible, con lo cual no hay conducta. Hay una exclusión de la acción respecto de él. Y como vimos, para algunos, este no es un caso de autoría mediata, sino es un caso de autoría directa. Así lo dice Bacigalupo, Dona y Zaffaroni. Justamente como vimos, para Zaffaroni, esta autoría directa es en sentido restringido un caso especial. Ahora, Righi, por ejemplo, lo provee como un caso de autoría mediata. Un segundo supuesto de autoría mediata es cuando la acción la lleva a cabo la persona que utilizamos como instrumento, pero actúa de manera atípica. Y el ejemplo es este. Yo quiero matar a una persona y le pido que me acerque un cable que sé que está electrocutado. Y entonces al tomar esta persona el cable se electrocuta. La acción la llevó adelante la persona electrocutada, pero no es típica porque sería en todo caso, aun cuando hubiera sabido un suicidio, y el suicidio propio, las autolesiones no son delito. Esto trae, bueno, viene muy elaborado con el problema de la legislación alemana, donde no hay una norma como en nuestro Código Penal, que es la ayuda o la instigación al suicidio, que está en el artículo 83 como un delito autónomo. Otro supuesto es cuando el instrumento actúa, pero actúa sin dolo, por lo cual también es atípica, pero por carencia del tipo subjetivo. Es el caso donde un médico que quiere matar a un paciente le ordena a la enfermera que le aplique una dosis de un medicamento en una dosis que es mortal, pero que la enfermera obviamente desconoce. Otro ejemplo de esto es que una persona que quiere sustraer una cartera le pide a otra que se la alcance. Y esta otra persona que se la alcanza ignora que se trata de una cartera ajena y que este sujeto que le pide esto la está sustrayendo. Vamos a un cuarto ejemplo, donde el instrumento actúa de manera lícita, en el sentido de que no actúa de manera antijurídica. Actúa bajo una causa de justificación. Y ahí, por ejemplo, aparece este supuesto. Para matar a un enfermo mental, quien actúa como autor mediato, incita a ese enfermo mental a que lesione o mate a un tercero. Y el enfermo mental se persuade de esto y actúa, y resulta que cuando agrede a ese tercero se defiende y termina matando al enfermo mental y lo hace en legítima defensa, porque no se dan los supuestos de legítima defensa. Él no causó la agresión, hay una agresión legítima por parte de este enfermo mental, y él reacciona con un medio adecuado, preservando su vida. Otros casos son casos como por ejemplo estos, donde también actúa lícitamente el instrumento. Son los casos donde el instrumento actúa en cumplimiento de un deber, aunque ignora ciertas situaciones. Los casos paradigmáticos son el de la falsa denuncia, que determina que un policía arreste a una persona por haber cometido, por ejemplo, un robo, siendo que quien lo imputa sabe que está denunciando falsamente, pero el policía ignora esto y tiene que cumplir con el deber de detener a esta persona sindicada. Otro ejemplo es la estafa procesal, donde hay una defraudación, donde, bueno, una estafa en triángulo, donde el juez es quien es engañado, quien incurre en error y genera su resolución una disposición patrimonial injusta del tercero.
Por eso es una estafa en triángulo. Se despliega el ardid contra el juez incurre en error, y el error en el que incurre hace que que mediante su resolución se haga una disposición patrimonial perjudicial para los intereses del tercero. Bueno, respecto a estos supuestos, Righi señala que en realidad en estos casos últimos lo que hay son errores de prohibición, con lo cual la actuación es antijurídica, pero ese error de prohibición supone un nuevo supuesto de autoría mediata. Y pasando a este quinto supuesto, cuando el instrumento actúa bajo error de prohibición, si resulta que ese error de prohibición es inevitable, ninguna duda en la doctrina existe de que es un supuesto de autoría mediata. En cambio, si era evitable ese error de prohibición, lo que atenúa la culpabilidad, es, por ejemplo, para Bacigalupo un caso de autoría mediata, pero otros no lo consideran así. Por ejemplo, Strattenberg, Jeschke y Bingen. Aparece un último supuesto, que es cuando el instrumento es incapaz. O sea, no actúa con culpabilidad. Actúa sin capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Es inimputable en los términos del artículo 34, inciso primero del Código Penal. En estos casos, por ejemplo, yo uso a una persona que no es absolutamente incapaz de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, lo que estoy haciendo es abusando de esa incapacidad que tiene el instrumento, y eso me coloca como autor mediato. Y aparece un supuesto especial, que es los casos de menores, donde el instrumento que se utiliza es un niño, niña o adolescente. Claro, aquí la incapacidad es predeterminada normativamente y es presunta. Por debajo de cierta edad se es inimputable. Pero para definir si es autor o no autor mediato, lo que hay que ver es si realmente ese niño, niña o adolescente, de acuerdo al hecho en el cual lo involucro como instrumento, estaba en condiciones reales o no de entender la criminalidad del acto. Si realmente no pudo comprender la criminalidad del acto que le estaba haciendo cometer, utilizándolo como instrumento, sí es autoría mediata. En cambio, para otros, si ese adolescente, por ejemplo, si bien penalmente es inimputable, pero sí pudo, en base a sus capacidades, reconocer que el acto que estaba realizando era un acto delictivo, entonces se considera que no es autoría mediata, sino es instigación. Porque el menor comprendió, pese a ser menor, que el acto que estaba realizando era un acto criminal. Nos quedan estos dos supuestos. Donde el autor mediato actúa bajo coacción. Y podemos poner estos ejemplos. Un padre es obligado a transportar droga porque tienen secuestrado a su hijo. Otro supuesto puede ser que alguien comete un delito porque lo amenazan de muerte si no ejecuta ese delito que le están pidiendo que cometa. Obviamente son supuestos de distinta intensidad en cuanto a la gravedad de la coacción. En todos estos supuestos igual hay un mínimo de libertad, porque aún en caso de que del primer supuesto, con el hijo secuestrado, el padre puede elegir finalmente no transportar la droga que le están pidiendo. Pero bueno, allí, según Dona, aún cuando exista ese mínimo de libertad, opera el instituto de la autoría mediata. En cambio, para Righi, solo va a operar cuando no hay nada de libertad.
Y en esto juega con una coacción que es de tal intensidad que directamente podemos considerar que no hay libertad. Una amenaza de tal intensidad, entonces, que sea una coacción que ya lleve a actuar directamente como causa de justificación y no como causa de inculpabilidad. El último supuesto es un supuesto caro para nuestra historia y la violación de derechos humanos a nivel mundial, que es una construcción de Roxin, de la autoridad mediata cuando el instrumento actúa dentro de un aparato de poder. Se trata de los casos de terrorismo de Estado o incluso de ciertas organizaciones paraestatales, criminales, casos, bueno, típicos, los casos del nazismo, el caso de Eichmann, que fue detenido aquí en la Argentina, de manera clandestina, y en nuestro propio juicio a las juntas. Y respecto a organizaciones criminales, por ejemplo, la mafia en Italia, hoy podríamos poner el ejemplo de las maras en El Salvador, donde, bueno, constituyen un verdadero organismo de poder, con muchos engranajes, donde, bueno, las posibilidades de no ejecutar las órdenes que vienen del aparato se vuelven difíciles para los que están en los niveles más bajos. Y esta categoría, por ejemplo, la recoge expresamente el Tribunal Supremo Alemán en una sentencia del año 94, más allá de que, bueno, tanto en nuestro juicio a las juntas como en el caso de Eichmann ya se había utilizado. Lo cierto es que el Tribunal Supremo Alemán va a decir que el autor de atrás, y esta es la característica de la autoridad mediata, debe ser considerado autor mediato, así como todo aquel que en el marco de la jerarquía transmite las órdenes delictuales, o sea, los eslabones intermedios, y eso es así por la fungibilidad del ejecutor que brinda el dominio del hecho al autor de escritorio. Esto es, esa fungibilidad del eslabón último, que es el que ejecuta materialmente, hace que, bueno, sea rápidamente intercambiable, con lo cual su margen de acción genera que esté dentro de este aparato de poder. Y bajo esa lógica, sería autor mediato todos los jerarcas y también actores mediatos los miembros intermedios de mando que transmiten las órdenes que bajan desde los jerarcas. Todos ellos serían autores mediatos, en tanto que el ejecutor material es autor directo. Esta es la posición de Roxin, que, insisto, bueno, cobró fuerza en estos casos que mencionamos. Pero hay otras posiciones. Por ejemplo, para Gimbernat Ordey, los jerarcas serían instigadores, los mandos intermedios serían cómplices y autor directo el ejecutor. En tanto que para Zizek y Bingen, Jacobs y Esteban Righi, habría una coautoría entre todos ellos, porque ellos consideran que la autoría mediata desaparece si el hombre de adelante es autor responsable. Bueno, esta es una tesis interesante que, bueno, la historia de la violación sistémica de derechos humanos en los estados ha generado y parece una construcción bueno, muy interesante para analizar. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. En el próximo vamos a analizar, ya por fuera de los delitos de dominio, los delitos de infracción de deber
Específicamente nos vamos a detener en los delitos especiales propios, esos que exigen en el autor determinada calidad, como por ejemplo la del funcionario público. Y para ciertos supuestos, donde en autoría mediata quien estaría atrás carece de esa calidad especial, o para casos de delitos de propia mano, en esos casos de supuesta autoría mediata, pero que fracasa, la construcción de Zaffaroni de autoría de determinación nos llena una laguna de impunidad. Estos son los temas que vamos a ver en el próximo video. Los veo por entonces. Muchas gracias.